Buenas, en el día de hoy vamos a presentarle nuestro proyecto pedagógico de aula con la Universidad Iberoamericana. Nuestros integrantes, Daniel Elgardo Molina de la Cruz, Meyeraldine Carvajal López, Laura Daniela Betancourt Cárdenas y quienes habla Aida Rosa Iglesias. Nuestra maestría en educación de la Universidad Iberoamericana, nuestro diseño de proyectos en el aula para la educación inclusiva, nuestra docente Mónica Triana Mozo en este mes de junio del 2023. Proyecto pedagógico de aula explorando la diversidad cultural a través de la literatura. Colegio, en el Colegio San Joaquín Norte de Bogotá. Grado 3 de primaria, docente Meyeraldine Carvajal López. Nuestro diagnóstico. En el grado 3 del Colegio San Joaquín Norte de Bogotá está conformado por 17 estudiantes, de los cuales 7 son niñas y 7 niños. Sus edades oscilan entre 8 y 9 años. Los estudiantes de tercer grado se han mostrado interesados en los procesos, en su mayoría atentos a cada una de las instrucciones. 15 de los estudiantes del grupo son antiguos y 2 son nuevos en la institución. Estos 2 estudiantes nuevos se han integrado con facilidad al grupo. Comparten los espacios de recreo de sus compañeros, se han integrado. Se evidencia en las clases gran interés por la asignatura de lenguaje. Les gusta escuchar, escribir y leer cuentos. También muestran interés y curiosidad por la riqueza cultural de nuestro país, haciendo preguntas sobre los personajes representativos de Colombia. Cuentan con sus compañeros y docentes los lugares que conocen, refiriéndose cómo se visten, hablan y qué les gusta comer. El grupo es homogéneo, todos presentan un buen nivel de lectura y comprensión lectora. Tienen algunas dificultades en operaciones matemáticas, especialmente división. Les gusta realizar las actividades académicas y participar en actividades extracurriculares. En cuanto al entorno familiar de los educandos, estos viven en los barrios cercanos a la institución educativa. Son padres atentos al proceso de sus hijos. En su mayoría, estos asisten a las reuniones o llamados que realiza la institución. Se observan que algunos niños no viven con sus padres, sino con sus abuelos, y la mayoría de los padres trabajan en actividades como comercio, docencia, peluquería, mecánica. Nuestro título: Explorando la diversidad cultural a través de la literatura. Teniendo en cuenta el interés de los estudiantes por la diversidad cultural, los docentes en, en apoyo se planteó y diseñó las temáticas y contenidos desde las diferentes áreas. Posteriormente, en clases, se realizó con los estudiantes una lluvia de ideas para colocarle el nombre al proyecto. Estos nombres fueron: 1. Conozco mi cultura. 2. Colombia y su diversidad cultural. 3. ¿De dónde vengo? 4. Conozco la diversidad cultural. Luego se realizaron las respectivas votaciones, siendo el resultado el siguiente. 1. Conozco mi cultura, tuvo 3 votos. 2. Colombia y su diversidad cultura, 4 votos. 3. ¿De dónde vengo? Obtuvo 2 votos. 4. Conozco la diversidad cultura, 8 votos. Teniendo en cuenta el resultado, la docente ajustó el título y en la siguiente clase hizo presentación de esta a través de la lectura del cuento Cantos Piapocos. Los estudiantes, muy motivados, disfrutaron de la historia y mostraron interés en continuar el proyecto. Objetivo del proyecto: promover la educación inclusiva
y el respeto a la diversidad cultural a través de la literatura, fomentando la participación de todos los estudiantes y desarrollando habilidades de lectura escrita y pensamiento crítico. Nuestro contenido de enseñanza. 1. Literatura multicultural. Cuentos, poemas, leyendas y fábulas de diferentes culturas y tradiciones. Autor, autores representativos de diversas regiones y épocas. 2. Valores y principios de respeto y tolerancia. Reflexión sobre la importancia de valorar y respetar las diferentes culturas. Las diferencias entre las culturas. Las diferencias culturales. Promoción de la empatía y la aceptación de la diversidad. Como tercer elemento, elementos de la narrativa. Personajes. Había que identificación y análisis de los personajes en los textos literarios. Trama, comprensión de la estructura narrativa y la secuencia de eventos. Continuando con los elementos de la narrativa. Ambiente. Exploración de los contextos culturales y geográficos en los relatos. Mensaje. Identificación y reflexión sobre los valores y enseñanzas transmitidos en el texto. Cuarto, escritura creativa y expresión artística. Acá vamos a tener en cuenta lo que es la técnica y estrategias de escritura creativa. Expresión artística a través de ilustraciones, dibujos y representaciones visuales. Como quinto tenemos las culturas y tradiciones. Acá vamos a observar lo que es el conocimiento de diferentes culturas, tradiciones y costumbres representadas en los textos literarios. Reflexión sobre la importancia de preservar y valorar la diversidad cultural. Como sexto tenemos el pensamiento crítico y análisis literario. Acá pues observamos la interpretación y análisis de los textos literarios desde diferentes perspectivas. Reflexión sobre los estereotipos y perjuicios presentes en la literatura multicultural. Actividades. El propósito de nuestras actividades. Primero, reconocer y valorar la diversidad cultural presente en el aula, promoviendo un ambiente de respeto y tolerancia. Como segundo, tenemos analizar textos literarios de diferentes culturas, identificando sus elementos narrativos y reflexionando sobre los mensajes transmitidos. Como tercero, tenemos desarrollar habilidades de lectura crítica y comprensión mediante la interpretación y el análisis de los textos literarios seleccionados. Como cuarto, tenemos fomentar la escritura creativa, permitiendo a los estudiantes expresar su propia visión de la diversidad cultural y los valores de respeto y tolerancia. Como quinto, tenemos promover la participación activa y el trabajo en equipo mediante la realización de actividades grupales como la presentación teatral de textos literarios. Como sexto, tenemos evaluar el proceso de aprendizaje considerando la participación, la calidad de la producción escrita y artística y la actitud de respeto hacia las ideas y culturas de los demás. La metodología que vamos a emplear, ¿sí? Clases expositivas y participativas, trabajos en grupo y actividades colaborativas. También vamos a realizar lecturas y análisis de los textos literarios, talleres de escritura creativa, representación teatral, reflexiones y discusiones grupales, exposición y muestras de trabajos. El horario que vamos a utilizar nosotros en nuestro proyecto. El proyecto se llevará a cabo durante un mes con 3 sesiones de 2 horas, cada una distribuida semanalmente. En la primera semana de nuestro proyecto, el día 1, como propósito tenemos introducción al proyecto y reflexión sobre la importancia de la diversidad cultural. Actividad
que vamos a realizar la presentación del proyecto y sus objetivos generales y específicos, dinámica de Icebreaker. Los estudiantes comparten y reflexionan sobre sus propias culturas y tradiciones. En el segundo día, como propósito tenemos conocer la literatura multicultural, exacto, expresar todos esos conocimientos de la literatura multicultural, qué actividades vamos a realizar, introducción a la literatura multicultural, presentación de diferentes géneros literarios y ejemplos de cuentos, poemas, leyendas y fábulas de distintas culturas. Vamos a hacer una selección de textos literarios para la lectura en grupo, en grupos pequeños, ¿cierto? En nuestro tercer día de la primera semana vamos a realizar un análisis de los textos literarios y sus elementos narrativos. Actividad, vamos a realizar lectura y análisis de los textos literarios en grupos, discusión en clases sobre los elementos de narrativa presentes en los textos como los personajes, la trama, el ambiente y el mensaje. En nuestra segunda semana, en el primer día, como propósito tenemos escritura creativa y reflexión sobre la diversidad cultural, taller de escritura creativa. Se enseñarán técnicas y estrategias para la creación de cuentos o poemas que reflejen la diversidad cultural y promuevan valores de respeto y tolerancia. Otra actividad, los estudiantes comienzan a trabajar en la escritura de sus propias creaciones. En la segunda semana, nuestro segundo día, como propósito tenemos continuación del taller de escritura creativa. Actividades que realizaremos: continuación del taller de escritura creativa, sesión de revisión, retroalimentación entre pares. Los estudiantes intercambian y comentan sus escritos para mejorarlos. En el tercer día, preparación de la presentación teatral. Como actividades tenemos preparación de la presentación teatral. Los estudiantes forman grupos y seleccionan uno de los textos literarios leídos para adoptarlos y representarlos en forma de obra de teatro, planificación de la puesta en escena y los roles de cada integrante del grupo. Ya en nuestra tercera y última semana, en el primer día, como propósito tenemos el ensayo de las representaciones teatrales. ¿Qué actividades vamos a realizar? El ensayo de las representaciones teatrales, retroalimentación y ajustes necesarios para mejorar la puesta en escena. Ya en nuestro tercer día vamos a realizar ensayos finales y preparación para la presentación. Actividades: ensayos finales, preparación para la presentación, ensayar tiempos, movimientos y diálogos. Ya en el tercer día de nuestra tercera semana vamos a realizar, tenemos como propósito, una exposición final y cierre del proyecto. Actividades que vamos a realizar en nuestro cierre: exposición final, los grupos presentarán sus representaciones teatrales en el aula, exhibición de los cuentos, poemas y otras creaciones literarias y artísticas realizadas por los mismos estudiantes. Reflexión final sobre la importancia de la diversidad cultural y el respeto en el aula y en la sociedad. Criterios de evaluación. Primero tenemos participación activa y respetuosa en las actividades grupales y discusiones en clase. Segundo, comprensión de los elementos narrativos en los textos literarios analizados. Tercero, calidad y originalidad en las producciones escritas y artísticas. Como cuarto tenemos respeto y valoración de la diversidad cultural. Como quinto tenemos colaboración y trabajo en equipo, muy importante.
Instrumentos de evaluación que utilizamos. Primero, la observación directa durante las actividades y discusiones en clase. Segundo, registro de la participación y aportes individuales. Tercero, revisión y evaluación de las producciones escritas y artísticas. Como cuarto, tenemos rúbricas de evaluación para la presentación teatral. Como quinto, tenemos encuestas o cuestionarios de retroalimentación y autoevaluación por parte de los estudiantes. Nuestros ejes transversales: interculturalidad, equidad y justicia social, inclusión educativa, pensamiento crítico y reflexión ética, ciudadanía global, ¿sí? Estos ejes transversales se abordarán a lo largo de toda la actividad y contenidos del proyecto, integrándolos de manera transversal en las reflexiones, discusiones y acciones desarrolladas para los estudiantes. Como interculturalidad: fomentar el respeto, la valoración y la comprensión de la diversidad cultural, promoviendo el diálogo intercultural y la convivencia armónica entre diferentes culturas y tradiciones. Como equidad y justicia social: promover la igualdad de oportunidades en los reconocimientos de los derechos de las personas sin importar su origen cultural, social, étnico o de género. En la inclusión educativa: garantizar la participación activa y significativa de todos los estudiantes, adoptando las actividades y materiales para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje de cada uno. Como pensamiento crítico y reflexión ética: fomentar el análisis reflexivo de los valores, perjuicios y estereotipos presentes en la literatura multicultural y promover la adopción de actividades éticas basadas en el respeto y la tolerancia. Ciudadanía global: desarrollar la conciencia de pertenencia de una comunidad global en la que se reconozcan y valoren las diferentes culturas y se promueva la colaboración y la responsabilidad hacia un mundo más inclusivo y equitativo. Muchas gracias. Deseamos que todos estos conocimientos transmitidos en nuestro proyecto sean tenidos en cuenta y puedan ser aplicados en sus diferentes sitios laborales. Gracias, maestrantes.